Miguel, un veterano de 81 años, se sentaba cada tarde en la misma mesa del pequeño restaurante La Estrella. Su vida era un ciclo de rutina, desde el aroma del café recién hecho hasta el sonido de los cubiertos chocando sobre los platos. A pesar de su soledad, encontraba consuelo en la calidez del lugar y en la amabilidad de la dueña, Clara, quien siempre le sonreía al verlo entrar. «¿Hoy solo de nuevo, Miguel?», preguntaba ella con un tono de preocupación. Él respondía con un leve asentimiento, tratando de ocultar la tristeza que a veces lo invadía. Un día, mientras Miguel disfrutaba de su sopa de pollo, un hombre corpulento entró en el restaurante. Su presencia era imponente y su mirada desbordaba arrogancia. Se sentó en la mesa contigua y tras unos minutos comenzó a hablar en voz alta, burlándose de los demás clientes. Miguel, ajeno a su actitud, continuó comiendo, pero el matón no tardó en fijarse en él. «¿Qué hace un viejo como tú aquí? ¿No tienes mejor lugar donde ir?», lanzó el hombre con burla. Los murmullos de los otros comensales se hicieron más intensos y Miguel sintió como si cada mirada estuviera sobre él. Clara, preocupada, se acercó al matón. «Por favor, no molestes a mis clientes», le pidió con firmeza. Pero el hombre sonrió despectivamente y en un giro inesperado se levantó. Caminó hacia Miguel y le dio una bofetada. El sonido resonó en todo el restaurante y el tiempo pareció detenerse. Miguel sintió el ardor en su mejilla y la humillación en su pecho. El matón se rió al ver su reacción y regresó a su mesa, como si hubiera ganado un juego. Los murmullos de desaprobación se multiplicaron, pero nadie se atrevió a intervenir. Sin embargo, en ese momento de desesperación, un hombre entró al restaurante. Era Javier, el hijo de Miguel, quien había estado alejado de su padre durante años debido a diferencias irreconciliables. Javier, con su chaqueta de cuero que lo identificaba como parte de los Hells Angels, observó la escena y su expresión cambió de sorpresa a furia. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó, avanzando rápidamente hacia la mesa de su padre. Miguel, sorprendido al ver a su hijo, intentó calmarlo. «No es necesario, Javier, solo déjalo estar», dijo con un tono que pretendía ser conciliador. «¿Cómo puedes decir eso, papá?», respondió Javier, su voz cargada de emoción. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras alguien te falta al respeto». Miguel sintió un nudo en el estómago. La preocupación por su hijo se mezclaba con un profundo orgullo. «Javier, he enfrentado cosas peores. No quiero que te metas en problemas por mí», insistió Miguel. Pero Javier ya estaba frente al matón, su mirada era de pura determinación. «Tú, imbécil, ¿qué te crees? No puedes tratar así a un hombre mayor», dijo con voz grave. El matón, confiado, se levantó de su asiento, mirándolo con desdén. «¿Y tú quién te crees? ¿Crees que impresionarás a alguien con esa chaqueta?», respondió burlonamente. En ese instante, la tensión en el aire se hizo palpable. Los demás comensales miraban con expectación, preguntándose cómo se desarrollaría el conflicto. Miguel sintió una mezcla de miedo y orgullo al ver a su hijo defenderlo, pero también se preguntaba si esto podría exacerbar sus problemas. ¿Era esa la vida que quería para Javier? Javier, sintiendo la presión, decidió no retroceder. «No tengo miedo de ti. Lo que hiciste fue cobarde», retó, mientras el matón se acercaba más. Clara, al ver la situación volverse peligrosa, se interpuso entre ellos. «Por favor, deténganse. No es el lugar para esto», suplicó, temiendo que la violencia estallara. Miguel observaba, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Recordó momentos de su juventud, cuando había defendido a sus compañeros en el campo de batalla, pero ahora se sentía impotente. ¿Cómo había llegado a este punto tan bajo? La vida lo había llevado a una encrucijada, y la llegada de su hijo le ofrecía una luz de esperanza, pero también un profundo temor. Mientras Javier y el matón se confrontaban, Miguel se dio cuenta de que la vida nunca había sido simple y que a veces los secretos podían cambiar el rumbo de las relaciones. En medio de ese caos, una decisión crucial se estaba gestando en el corazón de Miguel, una que podría definir su futuro y el de su hijo. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora, pensó Miguel, deseando que esa conexión con su hijo pudiera restaurar lo que había perdido.
La atmósfera en el restaurante se tornó pesada tras la humillación sufrida por Miguel. Todos los ojos estaban sobre él. Un hombre de 81 años que había servido a su país con honor, ahora reducido a un objeto de burla por un matón. La risa cruel del agresor resonaba en sus oídos mientras su corazón se quebraba, no solo por la agresión física, sino por la humillación pública. Miguel intentó mantener la cabeza en alto, recordando los días en que su valentía lo había llevado a enfrentar batallas mucho más grandes. Pero en ese momento se sintió pequeño y vulnerable. Javier, su hijo, entró al restaurante justo cuando la situación alcanzaba su punto culminante. La tensión era palpable. Sus ojos se encontraron con los de su padre y un torbellino de emociones lo invadió. Había estado alejado de Miguel durante años, convencido de que su padre no entendía su vida, sus elecciones. Sin embargo, al ver la humillación que estaba sufriendo, algo en su interior se encendió. ¿Qué he estado haciendo?, pensó. Mientras Javier se acercaba, observó la escena con creciente indignación. La mirada de su padre, llena de tristeza, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Recordó las historias que Miguel le había contado sobre su valentía en tiempos de guerra, sobre cómo había enfrentado peligros inimaginables. «No puedo permitir que esto continúe», se dijo a sí mismo, sintiendo que su propia ausencia había contribuido a la situación. El matón, al notar la llegada de Javier, sonrió de manera burlona. «Mira, el niño de mamá ha venido a jugar», dijo, despectivo. Javier sintió una oleada de rabia. Sin pensarlo dos veces, se acercó al matón y lo encaró. «¿Qué te pasa? ¿Te crees un hombre por golpear a un anciano?». La voz de Javier resonaba con una mezcla de frustración y determinación. El matón, sorprendido por la intervención, se cruzó de brazos. «¿Y tú quién eres para decirme algo? No eres más que un perdedor que se esconde detrás del nombre de su padre». Esas palabras calaron hondo en Javier, que sintió el peso de su ausencia en la vida de Miguel. «No estoy aquí para pelear contigo, pero no voy a permitir que sigas humillando a mi padre». La multitud comenzó a murmurar, algunos animando a Javier, otros temerosos de la posible confrontación. El matón, acorralado, finalmente dio un paso atrás, aunque su mirada seguía llena de desprecio. «Esto no ha terminado», advirtió antes de girarse y alejarse. Javier se volvió hacia su padre, quien había permanecido en silencio durante toda la confrontación. Miguel, con sus ojos cansados, buscó las palabras adecuadas. «Gracias, hijo», murmuró, aunque la tristeza en su voz era inconfundible. Javier sintió un nudo en la garganta. Había dado un paso adelante, pero la distancia entre ellos aún parecía insalvable. Mientras Javier ayudaba a su padre a levantarse, su viejo amigo de la infancia, Lucas, apareció en la escena. Lucas había sido un confidente para Javier en sus momentos de duda. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con preocupación. Javier suspiró sintiéndose abrumado. «Papá fue humillado por un tipo y yo, no sé, me sentí obligado a intervenir». Lucas asintió lentamente. «A veces la lealtad se muestra de maneras inesperadas, pero hay secretos que también necesitan salir a la luz». Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Javier. La culpa por estar ausente en la vida de su padre lo consumía. «¿Qué sabes?», preguntó, ansioso por comprender. Lucas miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara. «Recuerda a Raúl, el amigo de tu padre. Hay cosas que nunca se dijeron, traiciones que afectaron su vida más de lo que imaginas». Javier sintió un escalofrío. Raúl había sido una figura importante en su infancia, pero también un recuerdo de la traición que había marcado la vida de Miguel. Mientras la conversación se desarrollaba, Javier se dio cuenta de que debía enfrentar no solo al matón, sino también a los fantasmas del pasado. La conexión con los Hells Angels era un camino que había elegido para protegerse, pero ahora se sentía como una carga. «Necesito saber la verdad», dijo con determinación, decidido a descubrir lo que realmente había sucedido entre Miguel y Raúl. La mirada de Miguel se iluminó por un instante, como si la mención de Raúl hubiera abierto una puerta olvidada. «Es hora de que hables con él, Javier. Tal vez encuentres respuestas que nunca esperaste». La resolución de Javier se hizo más fuerte.
Sabía que se avecinaba un enfrentamiento no solo con el matón, sino con un pasado que debía ser enfrentado. La vida de su padre dependía de ello. Si quieres saber qué hará Javier a continuación, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho. Javier se encontraba sumido en un mar de confusión y culpa. Había pasado años alejado de su padre, Miguel, y la humillación que sufrió en el restaurante lo había dejado con una pesada carga de remordimiento. Decidió buscar a su amigo de la infancia, Lucas, con la esperanza de que él pudiera ofrecerle algún consejo. Se encontraron en un pequeño café, el mismo al que solían ir de jóvenes. El aroma del café recién hecho lo transportó a tiempos más sencillos. Mientras se sentaban en una mesa apartada, Javier soltó su angustia. «Lucas, no sé qué hacer. Siento que he fallado a mi padre. Nunca debí dejarlo solo». Lucas, siempre el apoyo incondicional, le respondió con seriedad. «Javier, no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes actuar ahora. ¿Qué es lo que realmente temes? Lo que me atormenta es que hay algo más, algo que no entendemos. Mi padre siempre ha sido fuerte, pero ahora veo una fragilidad en él que no había notado antes», confesó Javier, sintiendo el peso de la verdad a punto de revelarse. Lucas lo miró fijamente. «Hay algo que debes saber sobre tu padre, algo que nunca te conté». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es?» «Tu padre tuvo un amigo muy cercano, un hombre llamado Ramón. Pero Ramón traicionó a Miguel de una manera que nunca te imaginas. Fue por su culpa que tu padre perdió todo en un momento», reveló Lucas, su voz baja y grave. Javier se quedó paralizado. «¿Qué tipo de traición?» «Ramón usó a tu padre como chivo expiatorio. Cuando la policía vino a buscarlo por un asunto de negocios sucios, Ramón se escurrió y dejó a Miguel a merced de la justicia. Desde entonces su vida nunca fue la misma», explicó Lucas, y la revelación cayó como un rayo en la mente de Javier. «¿Y por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Javier, sintiendo la indignación brotar en su pecho. «Pensé que deberías saberlo cuando fueras mayor. No quería que tuvieras un juicio prematuro sobre tu padre. Él siempre se ha sentido culpable por lo que ocurrió», respondió Lucas. La mente de Javier giraba. Se dio cuenta de que su padre había cargado con un secreto que lo había atormentado durante décadas. «Esto cambia todo», murmuró. «Debo hablar con él. No puede seguir viviendo con este peso». Cuando Javier llegó a casa, encontró a Miguel sentado en la sala, con la mirada perdida en un viejo álbum de fotos. Se sentó a su lado. «Papá, hay algo que necesito decirte». Miguel lo miró con sorpresa, como si no esperara que su hijo se acercara a él en ese momento. «Lucas me contó lo de Ramón. Sé que te traicionó y quiero que sepas que no eres culpable de nada», dijo Javier, su voz temblando con emoción. Miguel lo miró y por primera vez sus ojos mostraron vulnerabilidad. «Siempre pensé que debía haber hecho más, que debía haber sido más inteligente». «No, papá, no es tu culpa. Nadie puede predecir las acciones de otra persona. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti», insistió Javier, sintiendo un renovado sentido de conexión con su padre. Sin embargo, la conversación se detuvo abruptamente cuando el sonido de motores rugiendo llenó el aire. Javier miró por la ventana y vio una moto negra acercándose. Su corazón se aceleró. «¿Quiénes son?» «Esos son los Hells Angels». «¿Qué hacen aquí?», preguntó Miguel preocupado. Javier sintió que su decisión estaba a punto de volverse real. Se levantó y salió al exterior, decidido a encontrar respuestas y a proteger a su padre. Mientras los hombres de piel dura se agrupaban, Javier se sintió abrumado por la tensión en el aire. No sabía lo que estaba por venir, pero estaba resuelto a enfrentar cualquier cosa por su padre. La verdad finalmente había salido a la luz y ahora debía actuar. Si deseas saber cómo se desenvuelve esta historia, deja tu like ahora. Javier se sentó en el bar del restaurante, con la mano temblando mientras sostenía su teléfono. Había tomado una decisión. No podía permitir que el matón que había abofeteado a su padre, Miguel, quedara impune. Recordó la historia que su padre le había contado sobre su juventud, sobre cómo había sido traicionado por alguien en quien confiaba. Esa traición había marcado a Miguel, lo había hecho más fuerte, pero también más cauteloso. Javier no quería que esa sombra del pasado
volviera a afectar a su familia. Mientras esperaba, la puerta se abrió y un grupo de hombres entró. Todos llevaban chaquetas de cuero negro y llevaban consigo una atmósfera de intimidación. Eran los Hells Angels, la banda que Javier había decidido contactar para obtener ayuda. Con un nudo en el estómago, se levantó de su asiento. Sabía que este era un paso peligroso, pero su amor por su padre superaba cualquier miedo. Sin embargo, una parte de él dudaba. ¿Era correcto recurrir a ellos? ¿Qué consecuencias traería esta decisión? Uno de los miembros, un hombre robusto llamado Marco, se acercó a Javier. ¿Eres tú el que nos llamó?, preguntó con una voz grave. Javier asintió. Necesito su ayuda. Mi padre fue agredido por un matón. Quiero que le den una lección. Marco lo miró fijamente, evaluando su determinación. ¿Y qué tienes para ofrecer a cambio?, preguntó. Javier sabía que no podía ofrecer nada material, pero lo que tenía era su compromiso. Solo quiero que mi padre esté a salvo. Él ha luchado toda su vida y no puede seguir soportando esto. Después de unos momentos de silencio, Marco sonrió. Está bien, haremos esto a tu manera, pero asegúrate de que tu padre esté listo para las consecuencias. No queremos problemas con la ley. Javier asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. ¿Y si esto se volvía en su contra? Mientras se preparaban, Javier recordó la historia del matón. Se llamaba Diego, un hombre que había crecido en un barrio duro, donde la violencia era la única forma de sobrevivir. Javier había oído rumores sobre su vida, sobre cómo había perdido a su madre en un accidente y había crecido sintiéndose abandonado. Eso no justificaba lo que había hecho, pero Javier no podía evitar sentir una pizca de empatía. ¿Acaso Diego también era una víctima de su entorno? La noche llegó y Javier se encontró frente al restaurante, el corazón latiendo con fuerza. Los Hells Angels se alinearon a su lado, listos para actuar. «Recuerda, esto no es solo un golpe, es una lección», dijo Marco. Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. La decisión de involucrar a los Hells Angels lo atormentaba. ¿Era esto lo que su padre habría querido? Al entrar, el ambiente cambió. El murmullo de las conversaciones se detuvo y todas las miradas se volvieron hacia ellos. Diego estaba en una esquina, riendo con sus amigos, completamente ajeno a lo que se avecinaba. Javier se acercó, sintiendo que cada paso era un desafío a su propia valentía. «Diego», dijo Javier, su voz firme, pero con un toque de inseguridad. El matón giró la cabeza y lo miró con desdén. «Tienes que pagar por lo que le hiciste a mi padre». Diego se rió, pero el eco de la risa se desvaneció cuando los Hells Angels avanzaron. «¿Crees que puedes venir aquí y amenazarme? No sabes con quién te estás metiendo». Pero en ese momento, Javier recordó la historia de su padre y cómo había enfrentado sus propios demonios. «No estoy aquí para amenazarte, Diego. Estoy aquí para mostrarte que tus acciones tienen consecuencias». Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, Marco intervino. «Es hora de que aprendas una lección sobre respeto». Los Hells Angels rodearon a Diego, pero en lugar de una pelea, lo que siguió fue un enfrentamiento verbal que reveló las inseguridades de todos los presentes. Javier observó cómo la ira y la venganza comenzaron a desvanecerse en una conversación que ninguno de los dos había anticipado. Era un momento de verdad, donde el dolor y la traición se encontraban. A medida que la conversación avanzaba, Javier sintió que algo cambiaba. Este enfrentamiento no era solo sobre su padre, sino también sobre el entendimiento humano y la posibilidad de redención. Había más en juego de lo que todos pensaban, y la noche aún no había terminado. La tensión en el aire era palpable. Después de la confrontación en el restaurante, Miguel y Javier se sentaron en un banco del parque cercano, sus corazones aún latiendo con fuerza. La escena anterior había sido un torbellino de emociones, donde el pasado y el presente se habían entrelazado de manera inesperada. Miguel, el veterano de 81 años, miraba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Javier había hecho lo que muchos habrían considerado un acto de locura al llamar a los Hells Angels, pero su amor por su padre lo había impulsado. «Padre, no podía dejar que ese tipo te tratara así». «No lo mereces», dijo Javier,
su voz temblando ligeramente. Miguel asintió, comprendiendo el ardor de su hijo, pero también sintiendo el peso de las decisiones pasadas. Hijo, a veces hay formas de enfrentar el dolor que no implican más violencia. La vida nos ha enseñado a luchar, pero también a perdonar, respondió Miguel, sus ojos reflejando la sabiduría de años vividos. Javier se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de su padre. La vida de Miguel había estado marcada por guerras y conflictos, tanto en el campo de batalla como en su vida personal. La agresión del matón había abierto viejas heridas, y Javier se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar al agresor, sino entender el dolor que había llevado a esa situación. Mientras tanto, en la mente de Miguel, los recuerdos comenzaban a surgir. Recordó la época de su juventud, cuando él mismo había sido un joven lleno de rabia y dolor. A veces, los matones no son solo eso. A menudo son productos de su entorno. Quizás ese tipo tiene una historia detrás que no conocemos, reflexionó en voz alta. Javier lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir, papá? Cuando estaba en la guerra, conocí a hombres que se habían convertido en monstruos debido a lo que habían vivido. No justifico sus acciones, pero a veces entender su dolor puede abrir la puerta a la compasión, explicó Miguel. La idea de la compasión resonó en Javier, que había crecido en un mundo donde la venganza parecía ser la única respuesta válida. De repente, un grupo de motociclistas rugió cerca, su llegada inconfundible. Eran los Hells Angels, que habían llegado para ver cómo estaba Javier después de la confrontación. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó uno de ellos, un hombre de grandes músculos y una sonrisa fácil. Javier se sintió aliviado al ver que sus amigos estaban allí, pero también se dio cuenta de que esa no era la solución a sus problemas. «Estoy bien, gracias. Solo reflexionando sobre lo que ha pasado», admitió. Los motociclistas se acomodaron a su alrededor, creando un espacio de camaradería y apoyo. A veces es mejor dejar las cosas atrás. La vida es demasiado corta para aferrarse al odio, dijo uno de ellos, recordando su propio pasado problemático. Miguel escuchaba con atención, y una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Sin embargo, en medio de la conversación, un rostro conocido apareció en la distancia. Era el matón, que parecía más pequeño y vulnerable de lo que Miguel había imaginado. «¿Qué hace aquí ese tipo?», murmuró Javier, visiblemente tenso. Pero Miguel, en un momento de claridad, sintió que era el momento de enfrentar su propia historia. «Déjalo venir», dijo con firmeza. El matón se acercó, su mirada vacilante. «No quise hacerle daño, viejo. Solo estaba en un mal momento», confesó. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esa voz, esos ojos. De repente, una conexión del pasado surgió en su mente. «Tú eres el hijo del hombre que conocí en la guerra», murmuró, atónito. El matón asintió, y Miguel sintió que el peso del mundo se desvanecía. En ese instante, la posibilidad de redención se dibujó entre ellos. «Podemos romper el ciclo», dijo Miguel. «Podemos encontrar la paz». Javier miró a su padre, sorprendido y esperanzado. La vida a veces ofrecía segundas oportunidades, incluso en las circunstancias más oscuras. «Padre, ¿es posible perdonar a alguien así?», preguntó Javier, sintiendo la gravedad de la situación. Miguel sonrió con tristeza. «Perdonar no significa olvidar, hijo. Significa liberarte del peso del rencor. La familia, el perdón y la redención se entrelazan en el aire, dejando abierta la puerta a un futuro más brillante. La vida nos ha enseñado que, a pesar de las heridas, siempre hay espacio para la reconciliación». Y así, con el sonido de las motocicletas de fondo, Miguel y Javier se prepararon para un nuevo comienzo, donde el amor y la comprensión podrían florecer entre las cicatrices del pasado.